duda que le cantamos a nuestro buen Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en nuestros hogares. Le cantamos cuando estamos solos. Y este tiempo se convierte en un momento en el cual podemos refugiarnos y juntos podemos levantarles la voz a ese Redentor que vive. Y no es asunto de que vive en el cielo, es asunto de que vive en el corazón de cada creyente en Jesucristo. ¿Dónde vive el Señor? En cada creyente. En cada creyente. Cada creyente es templo del Espíritu Santo de Dios, es templo del Espíritu de Cristo. Pero ¿qué sucede cuando salimos de este lugar y nos enfrentamos con las tormentas de la vida? Hay tormentas. Y hay tormentas que están a nuestro alrededor y azotan contra nosotros. Pero permítame decirle que la peor tormenta que nosotros enfrentamos es aquella interna. Es la tormenta que azota en nuestras mentes y quiere derribarnos con nuestros pensamientos. La peor tormenta que usted y yo podemos hacerle frente es a la tormenta de nuestras emociones que pretenden traicionarnos y alejarnos de nuestro buen Dios. ¿Cuál es la fuente de paz en medio de las tormentas de la vida? ¿Cuál es aquella fuente a la que usted se arrima, a la que usted se acerca para entonces recibir consuelo, recibir descanso, fortaleza, paz en esos momentos turbios? Porque son momentos turbios, son momentos oscuros, son momentos en los cuales no podemos ver con claridad. Para unos, la fuente de paz son sus fuerzas, son sus habilidades. Yo puedo solo, no necesito de nadie en la vida. Yo me sobrepongo a esto por mi propia cuenta. Para otros, la fuente de paz son las personas que le apoyan. Pueden ser amigos, compañeros de trabajo, conocidos, un familiar. Pero para los creyentes en Jesucristo, ¿para quiénes? Los creyentes en Jesucristo, la fuente de paz es Jesús. ¿Quién es nuestra fuente de paz? Jesús. Jesús, quien calma la tormenta. El título de lo que quiero compartir con ustedes es: Jesús es fuente de paz. Jesús es fuente de paz. En la vida enfrentamos tormentas inesperadas. Eso quiere decir que las dificultades no se anuncian, tampoco se invitan. Ellas vienen solas. Problemas familiares, crisis de salud, dificultades financieras o la inseguridad del mañana, la incertidumbre sobre el futuro. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, y sí, por favor, abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, encontramos a los discípulos enfrentando una tormenta aterradora en el mar. ¿Qué clase de tormenta? Es aterradora. Y quiero que pongamos atención al relato que tenemos delante de nosotros. Hago lectura y síganme la lectura de la palabra de Dios. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz. ¿Qué clase de tormenta? Feroz. Y las olas violentas
¿Qué clase de olas? Violentas. Entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Qué hicieron ellos? Gritaron. ¡Nos estamos ahogando! Y este es dormido, Verso 39, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Este relato, mis amados amigos y hermanos, nos enseña que no hay nada tan maravilloso. No existe nada que pueda superar los sentimientos del hombre. No existe nada tan maravilloso como confiar en el Cristo que calma la tormenta. ¿Confía usted en el Cristo que calma la tormenta? ¿Los oigo? Es necesario, mis amados hermanos, confiar en el Cristo que calma las tormentas. No la tormenta, las tormentas. Porque a nuestra vida vendrán muchas tormentas. En medio de nuestras pruebas, Jesús es nuestra fuente de paz. ¿Quién es Jesús? Nuestra fuente de paz. El creyente en Jesucristo necesita, diga necesito. El creyente en Jesucristo necesita ver a Jesús como la fuente de paz. Tenemos que verlo como aquella persona a la cual podemos acudir para ser consolados, para ser confortados, para ser fortalecidos, para ser alentados en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los conflictos. Vamos a considerar algunas lecciones valiosas para nosotros a la luz de la porción a la cual hemos dado lectura. Nuestra primera lección es que Jesús está presente incluso en la tormenta. Jesús está presente incluso en la tormenta. Esa es nuestra primera lección. Jesús está presente incluso en la tormenta. Nuestra segunda lección es: Jesús tiene autoridad sobre la tormenta. Jesús tiene autoridad sobre la tormenta. Y nuestra tercera lección es: Jesús nos llama a tener fe en Él. Jesús nos llama a todos a tener fe en Él. ¿Tiene usted fe en Él? ¿Tiene usted fe en el Jesús que calma las tormentas? ¿Tiene usted fe en el Jesús que es la fuente de paz? En el versículo 35 Jesús dice: crucemos al otro lado del lago. Y esta frase es importante, porque Jesús sabía lo que estaba a punto de acontecer. Jesús sabía lo que estaba a punto de acontecer. Y Jesús sabe todo, absolutamente todo, lo que va a acontecer en nuestras vidas. No hay nada, absolutamente nada, que sea un secreto para Él. Para usted y para mí, hay cosas que nosotros no sabemos que van a suceder en un segundo, saliendo de este lugar, llegando a nuestro hogar, camino al trabajo, de regreso del trabajo. Pero Él sí la sabe. Y los discípulos obedecen. ¿Qué hacen los discípulos? Ellos obedecen, pero mientras ellos navegan,
surge una tormenta violenta. ¿Qué clase de tormenta? Violenta. Es violenta. Lo leíamos hace un momento. La tormenta es feroz y las olas son violentas. Y si usted quiere, subraya eso en su Biblia o circúlelo. Tormenta feroz, olas violentas. Esto nos debe de revelar a todos y a cada uno de nosotros cómo es la vida. Y no deben de sorprendernos las tormentas violentas y las olas feroces. El miércoles hablábamos de cómo Satanás acecha a los seres humanos. Y Satanás acecha a los creyentes. Y hablamos del tiburón. Y yo les decía, si no podemos tener a un tiburón como mascota, mucho menos a Satanás como amigo. Porque Satanás es feroz como el tiburón. Y lo único que quiere hacer es devorarnos. ¿Qué quiere? Devorarnos. Satanás quiere acabar con la vida de todo ser humano. Especialmente con la vida de los creyentes. No se crea que nosotros estamos exentos. Él nos persigue. ¿Qué hace Satanás? Nos persigue. Y algunas, no todas, algunas tormentas las causa el enemigo de nuestra alma, Satanás, para desanimarnos, desalentarnos y desviarnos de la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Sabe que Dios le ha encomendado a usted como creyente en Cristo una misión? Y Satanás trabaja para desviarnos a todos, no a algunos, no a todos. Y si usted se encuentra desanimado, es porque Satanás ha triunfado en su plan. Eso no quiere decir que usted debe quedarse ahí. Escuche, acérquese a Jesús, quien es la fuente de paz. ¿A quién hay que acercarse? A Jesús, quien es la fuente de paz para salir. Aunque Jesús está con ellos en la barca, ellos sienten miedo. ¿Qué sienten? Miedo. Para nuestra primera lección, tenemos que Jesús está presente incluso en la tormenta. Muchas veces pensamos que Jesús solamente está con nosotros cuando todo marcha bien, cuando todo es una bendición. Y tendemos a pensar que si las cosas nos están yendo mal, Jesús no está con nosotros, Jesús nos ha abandonado. Es necesario que nosotros recordemos que Jesús está presente incluso en la tormenta. Queremos de recordar que Jesús está presente incluso en la tormenta. Y la presencia de Jesús no significa ausencia de dificultades, mis amados hermanos. La presencia de Jesús no significa ausencia de dificultades en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el colegio. Pero sí asegura que no estamos solos. Esa es la garantía que tenemos. Cada vez que nosotros pensemos que Jesús está presente, tenemos que pensar que hay una garantía, hay una seguridad de que no estamos solos, no andamos solos. Jesús está en todo momento con nosotros. Jesús está en todo momento con nosotros. A algunos esa frase no entra en la cabeza. Y Jesús está en todo momento con nosotros. No pasa un segundo en el día en que estemos solos. No pasa un segundo en el día en que estemos solos. No pasa un segundo en el día en que estemos solos. Bien. Bien. No pasa un momento, mis amados hermanos, un parpadeo. ¿Usted sabe cuántas veces usted ha parpadeado ahí sentado? No se ponga a contarlos ahora, Un montón. Pues Jesús
ha estado presente en cada parpadeo. No hay parpadeo que se le pierda a Jesús que nosotros demos. Y Dios nos ve. Dios nos ve. Él está siempre con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados en nuestras pruebas? Si usted es sincero, si usted es honesto, yo creo que han sido más de una vez. Más de una vez usted y yo nos hemos sentido que Dios nos ha abandonado y nos ha dejado a la deriva, estamos al acecho. Y ahí el desespero se apodera de nosotros. Es en ese momento que tenemos que recordar que Jesús está con nosotros en cada tormenta. Escuche. El mensaje es que tenemos que recordar que Jesús está con nosotros en cada tormenta. Se nos olvida algo tan simple, algo tan sencillo, se nos olvida. Se nos olvida que Jesús está con nosotros en cada tormenta, incluso si parece que está dormido. Verso 38, Jesús estaba dormido y tenía una almohada. No sé cuántos de ustedes usan almohada para dormir. Yo uso 3. Una en la cabeza, la otra la abrazo y la otra la uso para nivelar mi columna. Y Jesús tenía una almohada y estaba profundamente dormido. ¿Cómo estaba? Profundamente dormido. ¿Cuántos tienen un sueño profundo durante la noche y nada los despierta? Muchos tenemos un sueño profundo. No nos enteramos de lo que sucede en la noche. Muchos, durante la tormenta que pasan por este lugar, dormimos con paz y con tranquilidad y al día siguiente nos despertamos para encontrarnos con el desastre. Ojalá ella se fuera en medio de los problemas, en medio de los conflictos, tener esa paz y esa tranquilidad. Ahora, el aparente silencio de Jesús no significa indiferencia. No es que Él esté indiferente a lo que nosotros estamos atravesando, a ese momento difícil por el cual estamos viviendo. Escucha bien, el aparente silencio de Jesús es una oportunidad para que nos acerquemos a Él y confiemos en su poder. ¿Me escuchó? El aparente silencio de Jesús es una oportunidad para que nos acerquemos a Él y confiemos en su poder. Cuando usted sienta que Jesús está guardando silencio en la prueba por medio de la cual usted está atravesando, Jesús guarda silencio para darle a usted, para darle a mí, para darnos a nosotros la oportunidad de que nos acerquemos a Él y confiemos en su poder. Lamentablemente, algunos cometemos el error de, en lugar de acercarnos a Jesús, nos alejamos de Jesús. Mis amados, la invitación es a acercarnos a Jesús. ¿Cuál es la invitación? Acercarnos a Jesús. ¿Cuál es la invitación? Acercarnos. Acérquese a Jesús. Venga a Jesús. Para de esa manera usted poder crecer en fe y experimentar el poder de Jesús. Y aunque Jesús estaba presente, Jesús estaba en la barca, Jesús estaba dormido en la barca, los discípulos luchaban con el temor y la incredulidad. ¿Cuál era la lucha de los discípulos? Temor e incredulidad. Y muchos luchamos con esto. Muchos luchamos con miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Muchos luchamos con temor. Yo lucho con el miedo. Las últimas 2 ocasiones que mi esposa cayó en el hospital, he luchado con el miedo. Tengo miedo. Y es una lucha, una lucha interna. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas internas. Que aunque nos queramos hacer los machitos, los hombres, los fuertes, y las mujeres quieren hacer muy mujeres, tenemos miedo.
El miedo es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Qué es el miedo? Es parte de nuestra naturaleza humana. Ahora, fíjense bien cómo responde Jesús. Fíjense bien cómo responde Jesús frente al temor de sus discípulos y a la incredulidad de sus discípulos. Cuando los discípulos despiertan a Jesús, Él se levanta. ¿Qué hace? Él se levanta y Él reprende el viento y el mar. Y dice, silencio, cálmese. Y la tormenta se detuvo instantáneamente. Nosotros leemos ahí en el versículo 39, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmese. De repente, sin previo aviso. It was sudden. Me encanta esa palabra en inglés, suddenly. Fue de pronto, fue algo repentino, algo inesperado. Sus discípulos no esperaban que el viento y las olas obedeciesen a Jesús. Y Jesús dice, silencio, cálmese, y la tormenta se detiene instantáneamente, mostrando la autoridad divina de Jesús. ¿Qué nos muestra esto? La autoridad divina de Jesús. Y esto nos lleva a nuestra segunda lección. Jesús tiene autoridad sobre la tormenta. Jesús tiene autoridad sobre la tormenta. ¿Cuál es la lección? Jesús tiene autoridad sobre la tormenta. Jesús tiene autoridad sobre las tormentas de nuestra vida. Jesús tiene autoridad sobre las tormentas internas de nuestra vida. Tormentas emocionales, tormentas psicológicas, tormentas espirituales. Jesús tiene autoridad sobre las tormentas de nuestra vida. Y Jesús tiene el poder de calmar cualquier tormenta, sea literal o sea simbólica. Cualquiera. Porque su palabra es suficiente para traer paz. ¿Qué es suficiente? Su palabra. Su palabra es suficiente para traernos paz, mis amados. Lo que necesitamos nosotros en nuestra vida en el momento de la tormenta es su palabra. ¿Qué necesitamos? Su palabra. ¿Qué necesitamos? Su palabra. ¿Qué necesitamos? Su palabra. Todos necesitamos su palabra en ese momento de turbulencia. En ese momento oscuro, en ese momento de desesperación, en ese momento de duda, en ese momento de temor, necesitamos las palabras de Jesús, necesitamos su palabra. En esos momentos de angustia, se hace necesario que nos acerquemos a su palabra porque ellas nos van a guiar a entregar nuestros problemas a Jesús en oración. ¿A qué vamos a ser guiados? A entregar nuestros problemas a Jesús en oración. Tenemos que confiar en su poder. ¿En qué tenemos que confiar? En su poder. Tenemos que confiar en el poder de Jesús para calmar nuestras tormentas. Tenemos que confiar en el poder de Jesús sabiendo que su tiempo y manera de obrar son perfectos. Dios jamás se equivoca. En la primera ocasión que mi esposa cayó en el hospital fueron 2 meses. Esta segunda yo le decía al Señor, por favor no permitas que sean 2 meses. Fueron 10 días, no 10 meses. 10 días. Suficiente. Pero tenía que clamar. Tenemos que clamar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar. Y Dios va a obrar en su tiempo. Él jamás se equivoca. La respuesta de los discípulos ante este milagro fue de asombro. Pero Jesús también los desafió a examinar su fe. ¿Cuál es el desafío por parte de Jesús? A examinar su fe. Y hoy Jesús nos desafía, Él nos reta, Él nos llama a que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, constantemente estemos examinando nuestra fe. Estemos examinando en quién hemos puesto nuestra fe, en qué hemos puesto nuestra fe. Y hemos puesto nuestra fe en Jesús, los oigo. Hemos puesto nuestra fe en Jesús, los oigo. Hay un desafío delante de nosotros, lanzado por parte de Jesús a todos.
examinarnos. ¿Cómo estamos en nuestra fe? ¿Cómo estamos en nuestro caminar de fe? Después de que Jesús calma la tormenta, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Verso 40. Ahí en el verso 40. ¿Dónde estamos? En el verso 40. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? El temor de los discípulos, mis amados hermanos, muestra una fe débil. ¿Qué clase de fe? Débil. A pesar de haber visto previamente el poder de Jesús. Esto nos lleva a nuestra tercera lección. Jesús nos llama a tener fe en Él. Jesús nos llama a tener fe en Él. ¿Cuál es el llamado de Jesús? A tener fe en Él. Jesús nos llama a todos, a tener fe. Jesús llama a los niños a que tengan fe en Él. Jesús llama a los jóvenes a que tengan fe en Él. Jesús nos llama a nosotros los adultos a que tengamos fe en Él. Jesús nos llama a confiar en Él plenamente. ¿De qué manera? Plena. Especialmente cuando enfrentamos lo desconocido. No sabemos qué va a pasar. Jesús nos llama a que confiemos. La fe verdadera reemplaza el temor con la certeza de su control soberano. ¿Tener dudas? ¿Tener miedo? Confía. Pero no confíes en ti mismo. No confíes en las circunstancias. No confíes en las personas. Confía en Jesús, quien es la fuente de paz. Confía en Jesús, quien es la fuente de paz. Y es soberano. Él está en control. Examinemos nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestra fe. ¿Te paraliza el miedo? ¿O confías en que Jesús tiene el control? Dios, mis amados hermanos, puede permitir algunas situaciones difíciles en nuestra vida para ayudarnos a crecer en fe y dependencia de Él. ¿Para qué permite Dios circunstancias difíciles en nuestra vida? Para ayudarnos a crecer en fe y dependencia de Él. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros, sus hijos, por la fe en Cristo como el único medio para la salvación, crezcamos en fe y en dependencia de Él. Que en lugar de alejarnos en medio de las dificultades, nos acerquemos y dependamos de Él, dependamos de su dirección, dependamos de su guía. Eso es lo que Dios desea más para cada uno de sus hijos. Entonces creo que se hace necesario que cada uno de nosotros le pidamos a Dios que nos fortalezca en nuestra fe. Dios no se asusta cuando usted y yo tenemos miedo. Dios no se sorprende cuando usted y yo dudamos y vacilamos. Lo que Dios desea es que nosotros hagamos, es que busquemos su rostro y pidamos el ser fortalecidos en nuestra fe y nos hagamos el compromiso de depender de Él en cada circunstancia. ¿Los oigo? Tenemos que intencionalmente hacernos el compromiso de que vamos a depender de Él, lo vamos a buscar, en lugar de alejarnos, nos vamos a acercar a Él en todo momento. ¿En qué momento? En todo momento. James David Ford, capellán de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde el año 1979, contó la siguiente historia sobre la oración a la revista Leadership. Y permítame decirle que esto es algo que los discípulos hicieron cuando despertaron a Jesús. ¿Acaso no te das cuenta que nos estamos ahogando? ¿Acaso no te das cuenta que vamos a morir? Están orando a Jesús. Están hablando con Jesús, porque esa es la oración. Y este hombre, James David Ford,
habla sobre la oración a través del siguiente relato. En la primavera de 1976 navegué por el océano Atlántico con un par de amigos en un barco de 31 pies. Navegamos desde Plymouth, Inglaterra, hasta Nueva York, 5.992 millas. En medio del océano, pura agua y tiburones. Durante el viaje nos topamos con un verdadero huracán. Algunas de las olas tenían 35 pies de altura y francamente estaba asustado. Mi padre me había dicho, ¿saben lo que el papá le había dicho? No vayas. Tienes 5 hijos, espera a que ellos crezcan. El huracán entró en su tercer día y pensé en las palabras de mi padre sobre los niños. Y pensé, ¿por qué estoy aquí? ¿Acaso esto que yo creía que era valentía y aventura era en realidad una locura? El cielo estaba negro y las nubes pasaban veloces. Quería orar a Dios. ¿Qué quería hacer él? Él quería orar para que detuviera la tormenta, pero me sentía culpable porque me había metido en esto voluntariamente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Nos hemos metido en una situación que nos da vergüenza hablar con Dios. No tenía por qué cruzar el océano. Finalmente se me ocurrió una oración maravillosa de 7 palabras: oh Dios, ya he tenido suficiente. Amén. Media hora después de esa sencilla oración, ¿qué clase de oración? Sencilla. Pongamos atención a las oraciones sencillas. El cielo en el oeste se levantó como una pantalla de cine y apareció el cielo azul. Mi oración estaba ligada a la apertura del cielo. No me preocupa. Una cosa es segura: las oraciones sencillas y sinceras son suficientes. Como creyentes, mis amados hermanos, comprometámonos a confiar en Jesús como nuestra fuente de paz en cada situación y busquémosle en oración. Pidámosle que nos ayude a crecer en fe y a compartir con otros el consuelo que encontramos en Él. ¿Ha encontrado usted consuelo en Jesús? Compártalo. ¿Ha encontrado usted paz en Jesús? Compártalo. Mi amigo, si aún usted no ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, hoy usted puede encontrar en Cristo la paz que tanto anhela. Jesús, el Hijo de Dios, vino para salvarnos del pecado, murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Dios hoy le llama al arrepentimiento de pecados y a poner su confianza en Cristo como el único Salvador. Solo Jesús puede calmar las tormentas de tu vida y darte paz verdadera. Jesús nos enseña que su presencia nos sostiene. ¿Quién nos sostiene? La presencia de Jesús. Su poder transforma nuestras circunstancias y su llamado a la fe nos lleva a experimentar paz en medio de cualquier tormenta. Hoy decidamos confiar en Jesús, quien es nuestra fuente de paz. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y a unirse en este tiempo